nuestra evidencia de la actividad, y aquellos compañeros que no han podido ingresar o que no pueden por cuestiones de trabajo, pues la puedan observar más adelante. Listo, chicos, para todos tengan ustedes muy buenas noches desde el Centro de Logística y Promoción Ecoturística de la Regional Magdalena, en la ciudad de Santa Marta. Le damos a cada uno de ustedes la bienvenida a esta sesión de formación virtual. Hoy, pues, en sala nos encontramos los aprendices de la formación Gestión Integral del Transporte, ficha de caracterización 9954, pues terminada en 9954, exactamente la 2879540. Como les había dicho anteriormente, muy buenas noches para todos. Saludo a los que se encuentran en sala: Adriana López, Brian García, Carlos Díaz, Catherine Palacios, Cristian Morales, Eleida Muñoz, Juan Pablo Beltrán, Liz Preter, María del Carmen Martínez y Santiago Quiñones. María del Carmen, tú eres de la formación nueva, ¿cierto? Bueno, listo. No hay ningún inconveniente pues con la presencia de aprendices de la misma formación, del mismo programa de formación, pero que vienen en la fase de análisis. Chicos, como les había dicho en la tarde a través del WhatsApp, hoy pues vamos a iniciar eh, o vamos más bien a continuar con el proceso de nuestra fase de planeación. Exactamente la evidencia de aprendizaje, eh, taller de ICOMTERS, que viene siendo las normas técnicas o las normas de comercio internacional. Para ello, pues les recuerdo, pues estamos realizando nuestra actividad de aprendizaje que viene siendo interpretar términos de negociación según la normativa de comercio. Hay un resultado de aprendizaje el cual cuenta o está formado por 3 evidencias de aprendizaje, de las cuales pues ya ustedes presentaron 2. Presentaron pues la evidencia del conductor de un vehículo de transporte de carga, ya sea de carga de comercio, carga granel, carga líquida, carga sólida, o que transporte pasajeros como tal. Asimismo, se hizo una evidencia en donde ustedes presentaron un estudio donde seleccionaron un tipo de vehículo, se le hicieron una lista de chequeo y obviamente pues presentaron cuáles son los formatos y documentos que cada uno de estos vehículos debe presentar para poder desplazarse por nuestro territorio nacional. Para poder terminar con ese resultado de aprendizaje, toca hacer esta presentación del taller de normas INCOMTERT y obviamente pues lo que nos pide la evidencia. Esta actividad la vamos a realizar hasta el día 28, no miento, hasta el día 23 de junio, ¿cierto? En ese orden de ideas y en ese sentido, pues quisiera escucharlo si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que vamos a presentar. Veo que María del Carmen tiene la manito levantada. María del Carmen, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo has Profe, estado? tengo una duda. ¿Qué Dígame. fase de gestión integral de transporte es esta? Estoy un poco María del perdida. Carmen, esta es la ficha 2879540. Es un grupo que está más adelantado que la formación en la que tú estás. Ustedes están por fase de análisis, ellos están ya a mitad de fase de planeación. Entonces, pues no hay ningún inconveniente. Si quieres, te quedas en la sala, observas muy bien la clase y pues así de pronto tienes una idea para cuando les corresponda a la formación de ustedes esta actividad. ¿Te parece? Ok, sí. Muchas Listo. gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros. Entonces, pues chicos, les quería pues primero hacer esa preguntita: ¿cómo les terminó de ir con esa actividad? ¿Cómo les fue con la entrevista? Quisiera escucharlos. ¿Qué tal la dinámica? ¿Hubo mucha recepción? ¿Algunas dificultades con respecto a las empresas para poder presentar este tipo de actividad? Santiago, buenas noches. Tienes la manito levantada. Bienvenido. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Pues excelente, la verdad, pues aprendí un poco más como en el tema de los permisos que necesitan
un conductor para poder prestar su servicio como tal, los papeles que necesitan. Pues me fue muy bien como tal, o nos fue muy bien en el grupo, haciendo la entrevista. Se nos facilitó mucho con el conductor que elegimos. Fue muy amable con nosotros. Listo, Santiago, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportarnos acerca de la actividad que realizaron? Yo, Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Adelante. Santiago, ¿puedes bajar la manito, bien. por favor? Buenas Cuéntanos, noches. Liz. Bueno, les cuento, a pesar de que estoy en una transportadora de carga a granel, con respecto a tractocamiones, todo lo que pasa por carretera, el único de pronto inconveniente que tuve es como está en el mismo horario de trabajo, se me dificultaba un poco como agarrar los conductores y hacerle las preguntas, porque ellos siempre andan como con el reloj ahí en corto. Entonces me tocó ir un poquito más temprano de mi horario de trabajo y sentarme con un conductor así X, que no tiene nada que ver con la transportadora de nosotros, pero que sí enturna su llamado ahí en el mismo sitio donde estamos nosotros, porque eso es como una concentración donde hay punto de enturne y también está la oficina de la transportadora donde yo trabajo, ¿sí? En ese punto de enturne llegan diferentes conductores de diferentes transportadoras. Entonces ahí tocó como hablar con uno que en realidad no carga para nosotros, porque los demás andan como quien dice, como carros locos. Ok, perfecto. Pero a la final pues nos fue bien y pues con ayuda de los demás compañeros se editó muy bien el video y se hizo algo lo más bonito posible. Sí, la verdad es que hubo mucho recurso ahí por parte de ustedes, la presentación, todo eso, bacano, bacano, interesante. Miren, eh, fíjense que cada día vamos aprendiendo más de herramientas que nosotros utilizamos para nuestro trabajo personal. Muy diferente a la formación que estamos realizando. Fíjense que están desarrollando ustedes habilidades con herramientas digitales, con temas, por ejemplo, de editores de video, con el tema de pronto cuando hay alguna reunión por parte de ustedes a través de herramientas como Teams, como Meet, etcétera. Entonces, eso es lo importante, que cada día nosotros pues vamos aprendiendo un poquito más con respecto a esto. ¿Alguien más aparte de Liz, aparte de Santiago, pues que nos quiera comentar su experiencia de esta actividad, de esa entrevista, ese frente a frente que tuvimos con ese gremio de conductores, de transportistas? Carlos, buenas noches. Buenas noches, instructor. Qué pena decirle. Lo que pasa es que una compañera, Caterine Mina, está desesperada porque es como que su equipo no la deja conectar a esta clase. Y ella está desesperada porque nosotros hicimos el trabajo del video y todo esto, pero ella por cuestiones laborales no pudo subirlo. Y está preocupada por eso, pero entonces me escribió y me dijo que le dijera a usted porque no se ha podido comunicar con usted. Listo, dile que tranquila, que esté con calma, que ya ustedes subieron la actividad, de igual forma, como es una actividad en grupo, yo se las evalué a los integrantes del grupo, así ella no la haya podido subir, ya ella por lo menos tiene eh, su nota puesta, ¿sí me hago entender? Sí, sí, señor. Muchas gracias. No hay ningún problema, dile que esté tranquila. Juan Listo. Pablo, buenas noches, ¿cómo has estado? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Y a Bien, todos sí, mis sí. compañeros. No, profe, no, pues era como, pues desafortunadamente no pude, digamos, hacer la entrevista porque se me dificultó, sí, conseguir, pues intenté conseguir, digamos, a un conductor o
pues la rama donde yo estoy, tratar de conseguir un capitán, pero eso me dificultó porque sí es muy complicado. Pues no sé, digamos, intenté hacerlo por la IA, por la inteligencia artificial, que pues le da a uno como unas ayudas, pero tampoco pude, Ajá. pues conseguí toda la información, pero no puedo hacer la entrevista. Entonces se me ha complicado, digamos, más que todo, ahorita que están en temporada, pues se me complicó mucho, mucho, mucho y se me ha complicado porque pues estamos en temporada de viajes y no he tenido como ese espacio. Pero pues, profe, intentaré a mirar en esta semana cómo me pongo al día. Bueno, listo, Juan Pablo. Gracias a ti por la sinceridad. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ya siendo así, y en ese orden pues, de ideas, pues vamos a ir directo al grano, ¿no? Hoy, como les había dicho, vamos a iniciar con el tema de este término que tiene mucho que ver con la parte de negociación internacional, más que todo con esas normas técnicas que a nosotros, desde la parte de la distribución, desde la parte de la logística, de la gestión integral del transporte, tiene mucho que ver y viene siendo con las normas técnicas o las normas de negociación internacional, más conocidas como las normas Incoterms. Esto, pues, digamos que principalmente o fundamentalmente tiene que ver mucho con la parte de comercialización a otros países, tanto de otros países para con Colombia como de Colombia para con otros países. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra sesión del día de hoy? Es proporcionarles a ustedes, digamos que un entendimiento muy básico, porque no vamos a ondear profundamente en este término y conter, sino que más bien es lo básico para que ustedes de pronto entiendan cómo es el proceso de negociación cuando se hace el famoso comercio internacional. ¿Cierto? Vamos a escuchar o vamos a ver de pronto las clasificaciones de las normas, vamos a ver de pronto cómo se aplica en la práctica. Tenemos para ellos unos recursos audiovisuales que son, digamos que hay un recurso que es con una duración aproximadamente de 7 minutos, 6 minutos algo, y hay otros recursos que tienen una duración entre 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto algo. Pero lo importante, muchachos, es que queramos prestarle atención o tengamos la disposición para poder escuchar lo que nos va a decir cada uno de estos recursos y así poder entender y saber cómo nosotros los vamos a utilizar más adelante en nuestro día a día como gestores integrales del transporte. ¿Listo? En ese aspecto, pues iniciamos con unas actividades que tienen que ver con el tema de los presaberes. Yo les hago una pregunta. ¿Qué han escuchado ustedes? O sí, ¿qué han escuchado ustedes de este término de Iconters? Para ustedes, ¿qué es? ¿Qué han escuchado? Los escucho. Pueden solicitar la palabra. Ahí tiene la manito levantada Carlos, tiene la manito levantada Liz. Entonces, pues Carlos, adelante con tu participación. Vamos a apagar acá la cámara. Bueno, pues a mí no me dio tiempo de leerlo, solamente investigué para poder pues dar alguna idea. Lo que me dicen es que las normas Incoterms se utilizan en todo el mundo para contratos nacionales e internacionales y definen las responsabilidades entre el comprador y el vendedor en relaciones con los costos y riesgos, así como las responsabilidades en el seguro de la carga y cumplimiento de la normativa. Perfecto, muy bien, Carlos. Liz, ¿qué son las normas Iconters? ¿Qué es este término? Bueno, las normas Incoterms son las condiciones que hay entre las partes cuando hay una operación de exportación, importación. Y como lo dijo el compañero, donde se condiciona lo que es las responsabilidades en cuanto al cubrimiento de costos, aseguramiento de la carga y de toda la logística de ese transporte de esa carga. No solamente se utiliza en los puntos de transporte como son los de corresponsales, sino también en el transporte marítimo internacional.
Entonces eso es algo a nivel mundial que se aplica en todo lo que tiene que ver con lo que es el comercio. Muy bien, Liz, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga una idea muy básica o lo que se le venga a la cabeza acerca de este concepto de términos incoterms? ¿Qué es eso? Para ustedes, ¿qué viene siendo eso? Otro integrante del grupo que haga la participación y seguimos a la otra pregunta. Bueno, listo. Brian, buenas noches, Brian. Adelante. Buenas noches. Cuéntanos, Hola, ¿me Brian, escuchan? ¿qué son las Hola, normas sí. incoterms? Pues, según de un poquito de lo que leí, pues son unos términos de comercio internacional. Y Ajá. son como unos, valga la redundancia, unos términos o unas condiciones que deben de cumplir las partes a la hora de hacer las compras y las ventas de su mercancía, pues, entre los países. Listo, perfecto. Después de eso, ya ustedes, por ejemplo, Liz, Carlos, Brian, nos dicen un poco acerca de lo que se trata de esto. Liz puso muy bien en contexto el término de dónde se pueden utilizar. Ahora bien, acá hay otra pregunta que va muy de la mano de eso. ¿En qué contexto, sí? ¿Dónde nosotros podemos utilizar estas normas incoterms? ¿Quién tiene idea de dónde podemos utilizar estas normas? Hola. Ah, ok. Bueno, Catherine, ¿dónde podemos utilizar estas normas? Buenas noches, profe. Compañeros, bueno, en lo que yo leí, se supone que, bueno, se pueden utilizar cuando se realiza un contrato donde se va a hacer, bueno, una venta de mercancía. Entonces, pues se realiza entre el comprador y el vendedor. Ujú. También, pues, no sé, de lo que leí, dice que existen dos. Una existe en el transporte para el transporte marítimo y las otras existen para el otro tipo de cualquier otro tipo de transporte excepto marítimo. Listo, muy bien. ¿Quién más tiene una participación acá? Acá tengo, por ejemplo, bueno, Cata acaba de participar. Ahorita vi que tenían la mano varios levantados. Liz, cuéntanos a ver. Es que prácticamente eso Es lo es mismo, lo que ¿cierto? ella está diciendo. Sí, es, por ejemplo, el importador, el exportador y también interviene el organismo que se encarga de transportar la carga hacia su destino final. Entonces ahí participan varios organismos, donde a cada quien se le da una responsabilidad y de acuerdo a las condiciones en que se realiza ese contrato. Por ejemplo, yo hago la cobertura del aseguramiento de esa carga cuando, por ejemplo, cuando es marítimo, cuando llega al puerto y del puerto para allá se encarga, por decir algo, el operador portuario y del puerto hacia el cliente, la transportadora se encarga de sacarlo del puerto y ahora sí llevarlo al cliente final, que es el que va a recibir esa carga o esa mercancía. Entonces, es aplicable en diferentes puntos durante la logística de esa mercancía cuando llega y cuando sale y cuando llega a su destino. Listo, muy bien, Liz. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a mostrarles un video de qué viene siendo esto de las normas incoterms. Entonces, para todos, con mucho cariño y con mucho pues respeto, les comparto este recurso audiovisual. Los Incoterms son 11 términos que condicionan y transfieren las responsabilidades, las obligaciones del comprador y el vendedor dentro de una operación de comercio internacional. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional, por lo que su uso es generalizado y aceptado en cualquier contrato de compra-venta internacional.
Sin embargo, su uso no es obligatorio. Quédate en este video en donde te explicaré más sobre los Incoterms y cómo son aplicables a los diferentes tipos y medios de transporte. Para comenzar, hablaremos sobre 7 Incoterms que son válidos para cualquier medio de transporte, por lo que no te debes de preocupar si son aplicables o no al transporte que vas a utilizar en tu operación. Incoterm Edgework. Este primer Incoterm consiste en que el vendedor tiene la única responsabilidad de tener la mercancía disponible en sus instalaciones, listas para su recolección y con el embalaje adecuado. A partir de este momento, todos los gastos corren a cargo del comprador, pasando ahora la responsabilidad de la carga sobre él. Incoterm FCA. El segundo de los Incoterms establece que el vendedor tiene la responsabilidad de entregar la mercancía al comprador en un punto acordado. De esta manera, el vendedor se hace cargo de todos los gastos y asume al mismo tiempo los riesgos de la operación hasta que la mercancía llega a este punto. Y a partir de esta entrega, todos los gastos y riesgos recaen en el comprador. Incoterm CPT. Parecido al término anterior, el vendedor debe hacerse cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al lugar o país de destino. Una vez que la carga llega al destino y son entregadas al transportista, el riesgo y los gastos se transfieren al comprador. Incoterm CIP o CIP. Idéntico al Incoterm CPT que mencionamos hace unos momentos, el vendedor se hace cargo de todos los gastos y responsabilidades hasta que la mercancía arriba al lugar de destino. Pero además de esto, se hace responsable de pagar un seguro para la mercancía durante su trayecto, siendo la responsabilidad del comprador exactamente la misma que en el Incoterm CPT. Incoterm DAP o DAP. Con este término, el vendedor debe hacerse cargo de gestionar la totalidad de los riesgos, es decir, hasta que la mercancía se encuentre lista para su descarga en el destino final. La responsabilidad del comprador únicamente radica en el despacho de importación y la descarga. En este Incoterm no hay obligación de contratar un seguro. Incoterm DPU. Bajo este término, el vendedor es responsable de cubrir todos los gastos y también es responsable incluso de la descarga de la mercancía en destino, dejando al comprador únicamente con la responsabilidad del trámite o el papeleo en el despacho de importación. Incoterm DDP. Al igual que los dos puntos anteriores, el vendedor asume casi la totalidad de los riesgos, a diferencia de que no tiene la obligación de realizar la descarga. Como te mencioné, los pasados 7 Incoterm pueden ser utilizados o aplicables para cualquier medio de transporte, por lo que a continuación voy a explicar cuáles son los Incoterms que se utilizan únicamente para el medio de transporte marítimo. Incoterm FAS. El vendedor es responsable de todos los gastos hasta que la mercancía arribe al muelle o puerto de carga en el cual se acordó la entrega. Y tal como se especifica, al momento de esta entrega, la mercancía debe situarse a un lado del barco. A partir de esto, todos los riesgos y gastos se transfieren al comprador, incluida la carga al buque. Incoterm FOB o FOB. Probablemente este es uno de los Incoterms más conocidos y utilizados por los diferentes importadores en México. Este consiste en que la responsabilidad del vendedor llega hasta que la mercancía está dentro del buque. Y a partir de aquí, todos los riesgos y costos se transfieren al comprador o al importador. Incoterm CFR. En este término, todos los gastos y los riesgos son responsabilidad del vendedor hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Una vez ahí, los riesgos se transfieren al comprador hasta el momento en que la mercancía llega y está aún a borde del buque. Incoterm CIF. El término CIF se maneja exactamente igual que el término anterior, con la diferencia de que aquí el vendedor está obligado a contratar un seguro de mercancía para la carga. Es importante mencionar que los Incoterms no constituyen un contrato de venta, sino que estos forman parte del acuerdo. Y para esto es de gran importancia conocerlos para saber hasta dónde llega la responsabilidad y cuáles son las obligaciones que asumen las partes en la compraventa. Un punto importante por destacar es que, como te pudiste dar cuenta, únicamente en 2 Incoterms se especifica la obligación del vendedor por contratar un seguro de carga. Sin embargo, tú como importador o exportador debes de estar bien protegido y reducir lo más posible los riesgos de la operación en cada transacción que hagas.
Es por eso que con SafeLink Marine puedes asegurar la mercancía puerta a puerta durante todo el trayecto, sin importar el Incoterm bajo el cual hayas acordado hacer la transacción de comercio internacional. Te invito a que conozcas más sobre nosotros siguiéndonos en redes sociales o escribiéndonos cualquiera de tus dudas al correo que está apareciendo en este momento, o bien enviándonos un mensaje por nuestras redes sociales. No olvides... Listo, chicos. Entonces, me confirman nuevamente si estoy con ustedes, si me están escuchando, por favor. Listo, permítanme un segundito, voy a cambiar acá de canal. Y vamos a dejar de transmitir por acá. Y vamos a compartir otra pestañita. Otra pestañita por acá. Listo. Ahora sí, ¿están viendo la presentación, por favor? Chicos, ¿me confirman? ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Listo, muchachos. Señor. Entonces, fíjense que a eso se le llaman términos. A cada una de las opciones o de los, digamos, de las siglas que tienen cada uno de los términos. Fíjense que cada uno de ellos tiene una condición diferente. Hay unos que se aplican solamente para transporte marítimo y hay otros que se aplican para cualquier tipo de modo de transporte. En ese sentido, veo que, por ejemplo, Brian ha sido muy juicioso y nos ha compartido acá a través del grupo de WhatsApp lo que quiere decir cada uno de esas características de las normas ICOMTER. Entonces, como les decía, esto hace parte de nuestra actividad número 2, de nuestra actividad de aprendizaje número 2, que tiene que ver con la interpretación de esos términos de negociación según la normatividad del comercio. Ahora bien, nos decía algo muy importante el término de los ICOMTER. No son contratos, ¿sí? Como decía el video, no son contratos, más son, digamos que una manera para definir cuáles son las obligaciones que tienen tanto el vendedor como el comprador con sus mercancías. Y cada término define los riesgos y los costos pues, que estos van a tener asociados con el tipo de entrega y con el tipo de transporte que se va a utilizar para con esto. ¿Dónde se utiliza esto? Más que todo en el transporte o en el comercio internacional. Esto tiene que ver mucho con la parte aduanera. Más adelante, en otra competencia o en otra actividad de aprendizaje, vamos a ondear más en ese término de aduanas, de documentos que se requieren en aduanas y todas esas funciones. ¿Listo? Otra cosa es acerca de la importancia que tienen estas normas o estos términos en el comercio internacional. Fácilmente el conocer estos términos, el conocer estas normas, nos van a proporcionar a nosotros una muy buena interpretación de cómo se pueden aceptar las transacciones entre países o entre comprador y vendedor. Asimismo, que también nos va a permitir esto, determinar quién paga el costo. Entonces, dependiendo del modo que utilicemos, del tipo de vehículo, del tipo de modo y medio de transporte que utilicemos, ahí se va, digamos que mostrando la característica de cada uno de los términos. ¿Listo? Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Van entendiendo el término? ¿Van entendiendo la temática como tal? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Juan Pablo, adelante. Y ahí tendría la duda, digamos, en ese tipo de términos, se negocia, no sé, una moneda en específico o ahí está, dentro de esos términos está toda esa información. Listo, vamos a ver esto. Ustedes aquí ya les voy a mostrar acá, digamos que la tabla que nos muestra la clasificación de las normas ICOMTERS. Entonces, esta tabla ustedes la pueden descargar en la plataforma Desayuna.
En esta plataforma donde está la fase de planeación, que es la que estamos trabajando actualmente, donde está el material de formación, buscamos este material que se llama documentación del transporte. Ahí nosotros ingresamos y vamos a ver el material de formación como tal. Este material de formación ustedes lo deben leer. ¿Para qué? Para que podamos entender un poquito más desde aquí, desde este cuarto punto que dice términos de negociación, para que podamos entender un poco más lo que tiene que ver con estos términos de comercialización internacional. Vámonos a la tablita esta. Esta tablita se las voy a compartir. Ustedes la pueden descargar acá en esta parte. Instructor, qué pena con usted interrumpirlo. No se ve la pantalla, o por lo menos yo no estoy viendo pantalla. ¿Me confirman si solamente Carlos tiene ese problema o ustedes también lo tienen? Yo la Yo veo. la veo bien, profe. ¿Sí? Bueno, voy a hacer aquí, voy a cerrar nuevamente y voy a compartirlo nuevamente. No hay ningún problema con eso. ¿Me confirman si le están viendo, por favor? Ahora sí, sí, señor. Gracias. Listo, entonces, ¿qué les voy a pedir yo el favor? O no es el favor, el deber de ustedes es ingresar aquí a Sayuna, donde está el material de formación, y van a descargar esta tabla, ¿sí? Esta tabla nosotros al descargarla nos va a permitir tener un poco más de concepto o concepción de lo que trata cada uno de estos. Fíjense que acá nos dice cuáles son los términos. En total, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 10, 12, 13 términos, ¿sí? 13 términos acá. Hay un término que comienza por E. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto es lo que va a diferenciar el término como tal. ¿Cómo comienza? Empieza con una letra. Por ejemplo, en este caso está la E, EXW o Edgeworth. Está la F, que ya viene con un complemento, el FCA, que viene siendo el Free Carry. Viene siendo el FAS, que ya también viene siendo otro término, y así sucesivamente. Aquí está otro que viene siendo el de la C y el de la D. Y en esto, fíjense que aquí nos dice, ¿para dónde aplica? Para todos. ¿Sí? Este del FAS, del FOB, del CFR, del CIF, solo y únicamente aplica para los marítimos, mientras que los otros los podemos utilizar con todos los medios de transporte, todas las modalidades de transporte como tal. Aquí, ¿qué nos dice? Aquí nos va a decir cuáles son las características de cada uno, o en pocas palabras, cuáles son las obligaciones que le competen a cada uno de los que intervienen en el proceso de negociación o comercialización. En este caso, voy a colocar aquí un ejemplo. Vamos a colocarle acá 140 para poder leerlo bien. Aquí vamos a hacerle el Edgeworth. En el Edgeworth, ¿quién corre por el embalaje y por la verificación del producto, de la mercancía? El vendedor. Es decir, si yo le voy a vender a un cliente en España, yo tengo que correr por el tema del embalaje y por el tema de la verificación, del almacenamiento, todo eso. ¿Sí? ¿Quién corresponde o quién corre por el tema de la carga? ¿Quién paga la carga? El comprador. ¿Quién paga el transporte interior en origen? Es decir, cuando llega allá, cuando por ejemplo va a salir de la empresa en Colombia hacia el muelle, el comprador. Todo eso hace parte de la negociación. En pocas palabras, cuando ya yo voy a colocar los precios de la transacción como tal, ahí va incluido esto. Señor cliente, a usted le corresponde pagar esto porque usted va a pagar la carga, va a hacerse cargo del despacho de la exportación, va a hacerse cargo del flete internacional, del seguro, siempre y cuando sea, aquí hay una opción, es opcional, va a hacerse cargo del tema del despacho de la importación, de los impuestos de importación, entre cada una de esas cosas. Entonces, importante poder descargar este material, ¿sí? Poder descargar este material para que ustedes sepan
de qué se trata, para que ustedes también cuando vayan a presentar la evidencia de aprendizaje sepan cómo van a hacer su actividad. Y aquí en la parte de abajo está lo que le corresponde o lo que significa cada uno de estos términos. Por ejemplo, DDP viene siendo, es cuando el vendedor, yo como vendedor, soy el responsable de llevar la mercancía hasta destino, pagando cualquier derecho y cualquier cosa. Palabras más, palabras menos. A mí, si yo me aplican este término, a mí me corresponde como vendedor pagar todo, ¿cierto? Pero si me aplican este término del EXW o el Edsworth, solamente me toca pagar a mí el embalaje y al comprador le corresponde pues cubrir con todos los pagos de esto, de esta transacción como tal. ¿Me hago entender en esa parte? Sí, señor. Listo. Vamos a hablar aquí un poquito de lo que nos decía esto, o sea, de las características. Cuando se aplican las normas Incoterm a cualquier modo de transporte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, decía el Edsworth es cuando el vendedor entrega o pone la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones. Señor, yo necesito que usted me venda a mí una cajita de flores, pero yo necesito que usted me la ponga en mi sitio donde yo lo necesito. Y aquí entra este tipo de negociación. Yo le compro a usted, pero usted me la tiene que colocar a mí en donde yo quiera, en las propias instalaciones mías. Cuando hablamos del free carrier, es donde el vendedor entrega las mercancías al transportista o a otra persona designada. ¿Por quién? Por el comprador, en las instalaciones del vendedor o en otro lugar convenido. ¿Sí? Aquí ya de pronto no va directamente a donde el cliente lo quiere, sino a donde él lo disponga. Mira, yo no necesito que me la mandes aquí a mi empresa, sino que la pongas en otro sitio y yo la mando a buscar con otra persona. El término CPT viene siendo cuando el vendedor paga el transporte hasta el destino convenido. Mire que son muy parecidos, pero ¿dónde puedo yo ver esto? ¿Dónde puedo yo ver la diferencia? Aquí, en la tabla. Si yo veo la diferencia aquí en la tabla, yo puedo saber qué cargos o qué costos me corresponden a mí como vendedor y qué costos le corresponden al cliente o al comprador pagar. Entonces los términos son muy parecidos. Los términos lo que puede variar es, digamos que la condición, cómo se va a entregar la mercancía, pero en sí como tal la negociación o la tabla viene siendo la que define qué costo le corresponde a cada una de las partes. ¿Me hago entender? Bueno, chicos, resulta y pasa que esto de las normas Incoterm, esto pues se cambia cada 10 años. Como todas las normas entran en actualización y ellos van cambiando cada 10 años. Es decir, a partir del 1 de enero del 2020 se definieron unas actualizaciones en las que, por ejemplo, este término del DAT pasó a ser o a convertirse en esta modificación DPU. Y así sucesivamente, el CF pasó de pronto a tener una contratación de seguro con el CIP y así sucesivamente con cada una de estas cosas. ¿Qué nos quiere decir esto, compañeros? Que si yo, por ejemplo, en el caso que voy a hacer una negociación, yo tengo que sacar unas cuentas, ¿cierto? O sea, yo tengo que saber cuánto va a ser el costo que le va a corresponder a cada una de las empresas, o el vendedor o el comprador. Aquí yo les voy a mostrar este caso, en donde, digamos que de una u otra manera, le voy a dar respuesta a lo que decía Juan Pablo. O sea, ¿en qué costo, en qué tipo de moneda es que se va a hacer la negociación? Todo depende. Normalmente las negociaciones que son a nivel internacional se manejan en una sola moneda que viene siendo el dólar, ¿cierto? Porque viene siendo como la moneda pues internacional. Si ya el cliente dice o ya el vendedor dice vamos a negociar en euros, ya son condiciones que pactan cada una de las personas que intervienen. Dependiendo de eso, aquí les voy a colocar
o les voy a mostrar, digamos, una manera de cómo se puede definir los costos. Bueno, pues continuando con el vídeo anterior sobre la teoría de los Incoterms 2020, voy a realizar este vídeo resolviendo un ejercicio de Incoterms para dejar más claros los conceptos. El enunciado del ejercicio es el siguiente. Papelera del Norte S.A., una empresa situada en Logroño, desea importar packs de rotuladores de Pittsburgh, Estados Unidos. El precio en origen es de 15 euros por pack. Cada pack viene integrado en un estuche que tiene un coste de 1 euro. La empresa va a adquirir 3.000 unidades y la importación de las mismas tiene los siguientes costes. Gastos de carga en Pittsburgh, 50 euros. Gastos portuarios en Bilbao, 75 euros. Seguro de transporte marítimo, el 0,8% sobre el valor de la mercancía export, es decir, sobre el valor de la mercancía sin sumarle ningún gasto posterior. Descarga en el puerto de Nueva York, 15 euros. Transporte desde Pittsburgh hasta el puerto de Nueva York, 150 euros. Transporte desde el puerto de Bilbao hasta Logroño, 100 euros. Despacho de aduanas en Bilbao, 30 euros. Despacho de aduanera en Nueva York, 40 euros. Las tasas de importación son del 10% sobre el valor export. Transporte en barco entre España y Estados Unidos, 820 euros. La estiva son 60 euros y la descarga en el almacén de Logroño son 26 euros. Miren, les voy a hacer una pausa acá para de pronto poder explicar un poquito el ejercicio. Fíjense que aquí nos están diciendo tal empresa desea exportar X cantidad de mercancía a un valor específico. Aquí el tipo de moneda con la cual se está negociando ya está definida, que viene siendo el euro. ¿Qué tipo de negociación o qué tipo de término están, digamos, fue escogido para este tipo de ejercicio? ¿Quién me dice qué tipo de término fue escogido para esta negociación? Chicos, ¿qué tipo de término fue escogido para este ejercicio, para esta negociación? Hola, ¿sí me están escuchando? Muchachos, ¿me confirman si me están escuchando o no? Ajá, bueno, tienen la manito levantada, pero no me dicen qué tipo de término fue escogido para esto. Pues yo lo veo como un export. Exactamente, fíjense que ahí nos lo está diciendo. EXW es el tipo de negociación o el tipo de término que se está teniendo en cuenta para esta transacción. Entonces, todos estos rubros, todas estas características, fíjense que hace parte aquí de la tabla. Entonces, cuando yo voy desde la parte de distribución y yo vamos a sacar de pronto a definir los costos, yo tengo que tener en cuenta eso, el tipo de negociación y el tipo de término que vamos a aplicar y cuáles son los costos o los rubros que le va a corresponder a cada uno. Un ejemplo, cuando aquí nos dice seguro de transporte marítimo, aquí en este punto, seguro de transporte marítimo corresponde al 0,8%. Fíjense que ya aquí lo está diciendo. ¿Dónde está el seguro? Acá está hablando del seguro, ¿cierto? Cuando aquí nos dice, digamos, transporte desde Pittsburgh hasta el puerto de Nueva York, fíjense que viene siendo acá transporte de origen, este es uno, y transporte de origen de destino, este es otro. ¿Desde dónde? Desde Pittsburgh, viene siendo origen, hasta destino, hasta el puerto de Nueva York. Si aquí me dice, vamos a ver el tema del despacho aduanero en Nueva York. ¿Dónde tengo yo que ver eso? ¿Dónde tengo yo que ver eso? Despacho de exportación, despacho aduanero. Entonces, con la práctica es que se va de pronto teniendo un poco más de conocimiento del manejo y de la implementación de esta tabla. Nosotros, pues, como tal, lo único que tenemos que tener es de pronto el conocimiento básico de esto. Si ya nosotros en nuestra empresa
nos van a colocar que solo y únicamente vamos a estar en el área de exportación o en el área de COMEX, de comercio exterior, hombre, de que vamos a manejar esta tabla, la vamos a manejar. ¿Listo? Sigamos aquí con el ejercicio. Vale, nos pide que calculemos el precio para el vendedor en condiciones de todos los Incoterms que veis ahí, Export, FCA, bueno, CFR, CIF, vale, todos. Tener en cuenta que, como ya dije, ¿vale? El precio de la mercancía, como es obvio, corre a cuenta del comprador. Sin embargo, cuando se nos pide calcular el valor de la compraventa para el vendedor, se incluye también el precio de esta mercancía, ¿vale? Se realiza de esta manera. Empezamos con el primer Incoterm, Export, que es equivalente al valor de la mercancía, porque como ya sabemos, en este caso, el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en su propio almacén y es el comprador el que se tiene que encargar de ir a por ella y el que asume todos los gastos. ¿Y cuál es el valor de la mercancía? Pues será el valor de las unidades que compramos, que en este caso son 3.000, por el precio unitario, que es 15 euros. Además, a esto hay que sumarle el precio del embalaje, que sería de 1 euro por cada pack de rotuladores, ¿vale? Y como tenemos 3.000 packs, pues 1 por 3.000, sumamos el precio de la mercancía más el precio de los embalajes y tendríamos el valor de la mercancía, que son 48.000 euros. FCA, como muestra el dibujo, incluiría los gastos hasta los trámites de exportación. Por lo tanto, tendríamos que sumar el precio de la mercancía export, los 48.000 euros que acabamos de calcular, sumarle la carga en origen, el transporte en origen y los trámites de exportación. La carga en origen, si vamos al enunciado, serían los gastos de carga en Pittsburgh, porque esta mercancía sale de Pittsburgh, ¿vale? El transporte desde Pittsburgh hasta el puerto de Nueva York, ¿vale? Que eran 150 euros. Y por último, los trámites de exportación son el despacho aduanero que se hace ya en el puerto de Nueva York, que son 40 euros. Sumamos todo ello y tenemos un resultado de 48.240 euros. Al FCA simplemente tenemos que sumarle la descarga en origen, que incluye el Incoterm FAS, y tendríamos ya el resultado, que serían 48.255. Y para el último Incoterm de este grupo, ¿vale? Simplemente le sumamos el embarque, también llamado estiva. El embarque le podemos llamar también estiva y al desembarque desestiva, ¿vale? Entonces, la estiva serían 60 euros, dejamos ya la mercancía montada en el buque y entonces el resultado sería de 48.315. Como ya os comenté en el vídeo de la teoría, el truquito de los Incoterms que empiezan por C, aquí ya el transporte principal se incluye. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sumar al Incoterm anterior el transporte principal que se realiza desde Estados Unidos hasta España, ¿vale? Sería el barco desde el puerto de Nueva York hasta el puerto de Bilbao. Listo, vamos a dejar ahí. Ya yo les acabé de compartir a ustedes el enlace donde está este ejercicio para poder entenderlo un poco mejor. ¿Cómo lo entendemos un poco mejor? Nosotros tenemos que, o sea, si vamos a hacer el ejercicio, cabe recalcar que la evidencia de aprendizaje no tiene nada que ver con la actividad que se está proyectando o con ese ejercicio. Es solamente para que ustedes de pronto tengan la idea de cómo se aplica, digamos que en términos de dinero como tal, cómo se sacan las cuentas. Entonces, para poder sacar la cuenta como en un ejercicio matemático, yo tengo que tener en cuenta que el dato, los datos que me está arrojando el ejercicio. Ahí nos está arrojando para dónde va, el término de la negociación, el tipo de moneda y las características de cada uno de esos acuerdos. ¿Listo? En ese sentido, y ya para de pronto terminar un poco con la temática, vamos a entrar directo al grano en lo que nos corresponde. ¿Qué viene siendo qué? La evidencia de aprendizaje. La evidencia de aprendizaje, chicos, es supremamente sencilla. ¿Quién me colabora con la lectura de lo que dice la evidencia de aprendizaje, por favor? Desde aquí, desde donde dice la presente actividad le permitirá XXXX. Por favor, ¿quién me colabora con la lectura? Yo. Listo, Carlos, adelante.
Listo. La presente actividad le permitirá identificar y diferenciar con suficiencia los distintos términos de negociación internacional, los Ok. cuales incluyen las condiciones de transporte, lo cual Ujú. permitirá al aprendiz familiarizarse con el comercio exterior y su transporte. Con el propósito de explicar las Incoterms, se Ujú. desarrolla un taller entregado por el instructor, en el cual encontrará gráficamente los modelos de negociación Incoterms y los asociará con la definición correspondiente, realizando una presentación detallada del Incoterm asignado en formato PowerPoint, Canvas, Prezi o el que el aprendiz considera apropiado. Listo. Entonces, fíjense, aquí, ¿qué nos está diciendo? Ustedes, como tal, van a tener en cuenta un material que yo les voy a pasar. ¿Cuál viene siendo el material? La tabla que les estoy proyectando en este momento. Y van a hacer de pronto, o no de pronto, van a hacer un ejercicio muy sencillo. Van a hacer un ejercicio muy sencillo en el cual van a identificar qué términos se van a implementar en ese ejercicio y van a colocarla y van a diferenciar, ¿sí? Cuáles son de pronto las necesidades o cuáles son los términos que se van a utilizar. Por eso les compartí ese video del ejercicio, para que más o menos ustedes tengan la idea de cómo lo van a hacer o de cómo se debe presentar o cómo se debe identificar más bien y diferenciar una negociación internacional. En ese sentido, chicos, ustedes lo pueden hacer en PowerPoint, Canva, Prezi, la que ustedes consideren necesaria. ¿Qué deben tener en cuenta? Deben tener en cuenta por lo menos de aquí de la tabla, por lo menos las modalidades o las características, ¿cierto? Yo sé que de pronto no estamos de pronto en ese nivel de buscar aquí cuáles son las que corresponden a cada uno, pero ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Que de pronto usted haga una tabla, un cuadro, en el que si usted le coloca un valor a la transacción, si usted, por ejemplo, define cuánto vale el embalaje, cuánto sale el costo de cargar en el buque, en el contenedor, cuánto es el costo del transporte interior en el origen, es decir, desde mi centro de distribución hasta el muelle de carga, cuánto es el costo que toca del despacho aduanero, es decir, desde Colombia, cuánto vale ese costo de despacho de aduana hacia España, hacia Chile, hacia otro país. ¿Cuánto cuesta lo de la carga y la estiva? ¿Cuánto cuesta el flete internacional? Entonces es más o menos colocarle ahí donde dice vendedor, comprador, colocarle los costos y diferenciar, ¿sí? ¿Cómo le quedaría a usted mejor para una negociación o una transacción internacional? Si usted como vendedor, ¿usted cuál le corresponde más? Pues obviamente el que menos le cueste a usted enviar. En este caso puede ser, digamos que los 4 primeros. Pero usted como comprador, yo te estoy comprando a ti, yo estoy en Chile, yo estoy en Perú, yo estoy en España, en China, y yo te quiero comprar, perdón, flores a ti que estás aquí en Colombia. ¿Cuál me corresponde a mí como comprador? ¿Cuál me sirve a mí? Pues obviamente, digamos que los 4 últimos. ¿Por qué? Porque todo ese costo va sobre la carga o sobre la responsabilidad del vendedor. Sí, mientras que si yo lo voy a negociar y a mí me lo colocan en el primer término que viene el Edsworth, pues obviamente ya ahí va, yo como comprador voy a asumir prácticamente toda la responsabilidad y todo el costo de traer esa mercancía hacia mi lugar de destino. Entonces, ¿qué nos va a decir la evidencia? Es sencillo, hagamos algo, una presentación muy sencilla, que nos permita que identificar y nos permita diferenciar qué términos le conviene más a usted como gestor integral del transporte, desde el ámbito como comprador y desde el ámbito como vendedor. ¿Sí me hago entender?
No, profe, ¿será que puede explicar de nuevo? O sea, no lo entendí muy bien. Listo. Vamos a hacer el ejercicio así. Carlos, usted está aquí en Colombia, ¿sí o no? Yo estoy en España. Yo necesito comprarte a ti café. Y yo necesito, digamos que hagamos una negociación teniendo en cuenta las normas Iconterms. Entonces yo te puedo decir, señor Carlos, usted como vendedor, ¿cuál término implementaría usted para esta negociación? Entonces ya tú internamente tú sabes cuál va a ser el costo de tu mercancía, ya tú sabes cuánto digamos, cuesta la estiba, cuesta cargar, cuesta transportar desde tu centro de distribución hasta el muelle de carga. Ya tú tienes todos estos datos que me está arrojando la tabla, ¿cierto? Tú me puedes decir, señor Juan, vamos a negociar teniendo en cuenta el término Edgeworth, que viene siendo el primero. Entonces yo como vendedor, pues yo corro por los costos de embalaje, por el costo de verificación, de transporte, de logística, de supervisión, todo eso. Y usted, señor Juan, que está en España, que va a recibir la carga, pues a usted le corresponde, porque ya hicimos el común acuerdo y usted lo aceptó, y a usted le corresponde el costo de la carga, el costo del transporte desde mi centro de distribución hasta el muelle de carga y viceversa, desde el muelle de carga hacia su lugar de destino. A usted le va a corresponder el tema de las aduanas, a usted le va a corresponder, si quiere, porque es opcional, el tema del seguro. Entonces, todas esas cositas usted, señor Carlos, y yo como comprador lo vamos a pactar en un contrato. Eso es lo que ustedes van a hacer. Lo van a hacer desde el lado de vendedor, ya lo estás haciendo tú como vendedor, ahora lo van a hacer desde el lado de comprador, desde el lado del comprador, ¿sí? O sea, van a diferenciar digamos que uno desde el rol de vendedor y otro desde el rol de comprador. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. O sea, en pocas palabras, digamos, se coloca un estudio de caso, por decirlo así, y tenemos que elegir cuál es el Incoterms que, pues digamos, ¿Cuál es el término más conveniente? Exactamente. Entonces lo tengo que hacer como comprador y también lo hago como si fuera el vendedor. Exactamente. Porque recuerden que en logística nosotros siempre vamos a estar desde los dos roles. Siempre vamos a estar como vendedor cuando exportamos una mercancía y siempre vamos a estar como comprador cuando hacemos el proceso inverso a eso. Don Nelson tiene la mano levantada. ¿Cómo está, don Nelson? Don Nelson, cuelgue el teléfono, hombre. ¿Qué tal que le vayan a pasar algo ahí por estar con el teléfono en la mano? Cuelgue eso y desconéctese, hágame el favor. No lo escuchamos. No lo escuchamos. ¿Me escucha? Ahora sí lo escuchamos. Bueno, profe, es que mi pregunta, bueno, serían dos cositas. La es si usted no puede facilitar el link del video que nos mostró de la negociación para uno irse guiando. Y la segunda es si de acuerdo a ese video y a esas tablas que nos presentó, le podemos nosotros dar un valor X a cualquiera, a los términos de negociación. Claro que sí, claro que sí. El enlace ya lo mandé al grupo de WhatsApp, donde está el ejercicio, el video del ejercicio. Y recuerden que esto, como es una simulación, ustedes mismos van a colocar los valores. Si ustedes van a negociar en moneda de peso colombiano, pues ustedes colocan los valores en peso colombiano. Si van a negociar en dólar, pues hacen la conversión. Por ejemplo, ahí en el video nos estaba haciendo la conversión de que el euro vale 3.000 pesos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si son 15 euros, pues por 3.000 viene siendo X cantidad. Si usted lo va a negociar en dólar, pues obviamente la conversión de dólar. Entonces, ¿qué le recomiendo? Que utilice la moneda que a usted más les parezca funcional para que no nos enredemos tanto.
¿Qué es lo importante, muchachos? Que ustedes sepan cómo aplicar cada una de las cosas, ¿sí? No que lo hagan perfecto, pero que intenten hacerlo. Si se equivocan, bien, de los errores nos vamos aprendiendo. Si lo hacen excelente, perfecto, ¿sí? Pero la idea es que ustedes, al momento de presentar la evidencia, al momento de decir, vea, yo aquí tengo, identificar cuál es el término que más me conviene como vendedor y como comprador, y también estoy diferenciando, digamos que, cuáles son cada uno de sus características. ¿Sí me hago entender con esa parte? Sí, profe, ya le entendí perfectamente. Listo, y tenga mucho cuidado en ese Transmilenio, señor Nelson. No esté dando papaya. A eso en el Transmilenio nos roban. Ah, deje así. Bueno, entonces mire, material de formación, recuerden que en Sayuna está el material de formación que se llama documentación del transporte. En ese material está la tabla que les estoy mostrando para poder realizar la actividad. ¿Qué otro material de formación tenemos, chicos? Ese que les estoy mostrando, ese que donde está la tabla, recuerden que está aquí. Ustedes ingresan a ese link donde está el material de formación, documentos para la negociación, y se van a ir a esta parte que dice términos de la negociación. Ahí va a estar todo ese material, ahí va a estar el tema de lo que viene siendo el significado de las normas ICONTER o del término ICONTER, cuándo sale o cuándo nace el término ICONTER, quién fue quien lo reglamenta, que viene siendo la Cámara de Comercio Internacional, qué vienen siendo las normas, la tabla como tal, cada cuánto se va actualizando la norma o los términos como tal. Y pues cada uno, aquí también hay unos documentos que dicen de contrato de transporte, que esto pues más que todo ustedes lo tuvieron en cuenta para la evidencia anterior, que fue para la selección del tipo de vehículo, el formato y la lista de chequeo que presentaron. Listo. Les recuerdo nuevamente para cuándo es la actividad. Esta actividad es para el día 23 de mayo, 23 de junio. Tienen 5 días para poder hacerla. Recuerden que ustedes están trabajando con su grupo de trabajo. Deléguense las funciones, hagan una actividad buena, hagan una actividad en la que realmente ustedes aprendan. Vuelvo y les digo, si se equivocan no importa, lo importante es que ustedes hagan el intento de hacer la conversión, de hacer el ejercicio como tal. ¿Listo? En ese sentido, pues hago la pregunta, ¿alguna novedad, alguna duda, alguna inquietud? Pues para poderle darle finalización a nuestra sesión del día de hoy. ¿Me confirman si tienen alguna duda, alguna pregunta? Está Carlos y tiene... Carlos, cuéntame. Sí, instructor. Entonces, para ya acabar y pues entenderla 100%, el taller es hacer lo que usted nos dijo de, pues digamos, un estudio de caso donde podamos ser el comprador y el vendedor y indiquemos qué Inconter aplica en la negociación. Eso es lo que hay que hacer para la actividad. Sí, señor. Palabras más, palabras menos, vamos a colocarnos en los zapatos de cada uno, desde el rol de vendedor y desde el rol de comprador. Ok, listo. Muchas gracias, instructor. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, muchachos, no siendo más entonces por la noche de hoy, son las 9 de la noche con 11 minutos. Nos despedimos deseándoles un excelente inicio de semana, un excelente desarrollo de la evidencia. Cualquier cosa, pues estoy atento por el grupo de WhatsApp. Para aquellos aprendices que no han podido cargar la actividad, se va a adicionar otro día, pero ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar la entrega de esta evidencia para poder dar unos días para que puedan cargar aquellas que no han podido entregar con tiempo. ¿Por qué? Porque si lo habilito ahorita, la próxima semana van a haber entregas tardías todavía. Entonces vamos a estar haciendo reprocesos.
Entonces, el reproceso es lo que nosotros en logística debemos evitar a toda costa, porque pues en logística un reproceso o volver a hacer algo genera gastos. Aquí no está generando gastos, pero sí genera de pronto un gasto de tiempo, un gasto de volver a hacer lo mismo y todas esas cosas. Listo, chicos, vamos aquí a terminar acá a colocarle la detención de la grabación para poder descargar el video